En el corazón mismo de Lima, donde los claxones nunca descansan y los pasos apurados marcan el ritmo de la ciudad, existe un rincón que parece haberse desentendido del tiempo. Un pedazo de tierra detenido en una especie de limbo oscuro. Justo frente al Hospital Arzobispo Loaiza, entre edificios administrativos, farmacias y puestos ambulantes, se alza una vieja casona de fachada amarillenta, corroída por el sol, la humedad y los secretos. No hay carteles, no hay letreros, solo un silencio espeso que la rodea como una barrera invisible. Su estructura resiste al paso de los años, pero lo que más llama la atención no es su antigüedad, sino la sensación que provoca. Hay algo en ella, algo difícil de describir, que incomoda, que inquieta, que te observa. Tiene las ventanas selladas con gruesos marcos de madera, y su segundo piso, el más infame, está tapiado con bloques de ladrillo y cemento, como si lo que vive dentro no debiera ser molestado, o peor aún, liberado. A esta casa se la conoce desde hace décadas como la Casa Matusita, y su leyenda ha trascendido generaciones. Es mencionada con temor en conversaciones nocturnas, en programas de radio, en documentales de misterio y entre los susurros de los propios vecinos. Muchos limeños crecieron escuchando advertencias sobre este lugar. No te acerques, no la mires, y si la miras, no entres. A simple vista, parece una más entre tantas construcciones olvidadas por el progreso. Pero quienes han trabajado cerca, quienes han pasado sus noches dentro de su campo de sombra, afirman que no está abandonada, que hay algo allí dentro, algo que respira, algo que se mueve cuando cae el silencio. Los taxistas prefieren dar la vuelta antes que estacionar frente a su fachada. Algunos pasajeros, incluso extranjeros, al pasar frente a ella, afirman haber sentido un escalofrío súbito, sin explicación. Los perros, y esto ha sido contado una y otra vez, se detienen, gimen y cruzan la calle solos, como si su instinto les advirtiera del peligro que nosotros fingimos no ver. Las historias que giran en torno a la Matusita no son simples rumores barriales. Hay testimonios grabados, expedientes médicos de personas que enloquecieron tras entrar, reportajes televisivos que jamás pudieron ser emitidos completos, incluso intentos de demolición que terminaron en accidentes inexplicables. Cada vez que alguien ha tratado de desacreditar la leyenda, la casa responde, y lo hace dejando huellas, heridas o silencios que jamás vuelven a romperse. Por eso, aunque Lima avanza, se moderniza y cambia, la Casa Matusita sigue allí, imperturbable, como si esperara algo o a alguien. Y para los que creen que todo esto es una exageración, basta con detenerse frente a ella una noche y escuchar. Para entender el origen del terror que emana de la Casa Matusita, es necesario regresar a una época difusa, donde los registros oficiales se pierden entre rumores y las historias orales transmitidas de boca en boca se convierten en el único testimonio confiable. Se dice que mucho antes de ser conocida como la Casa Embrujada de Lima, ese terreno perteneció a una mujer enigmática, de origen persa, llamada Parvaneh Matusita, una extranjera que llegó a la ciudad a mediados del siglo XIX, huyendo, según algunas versiones, de persecuciones religiosas en Europa. Era una mujer solitaria, de mirada dura, que rara vez hablaba con los vecinos. Su casa estaba siempre cerrada, con las cortinas corridas y un incienso permanente que salía por las rendijas de sus ventanas. Nadie sabía exactamente a qué se dedicaba, pero todos coincidían en que no era normal. Decían que hablaba sola, que a veces recitaba frases en lenguas imposibles de identificar. Algunos afirmaban haberla visto enterrando objetos en su jardín de madrugada, vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo. Para unos era una curandera, para otros una bruja, y como suele ocurrir con lo desconocido, el miedo comenzó a crecer. La tensión alcanzó su punto más alto una noche,
Parvaneh organizó una cena en su casa. Invitó a 6 personas. Nadie sabe por qué. Algunos aseguran que eran conocidos suyos, otros que fue una especie de ritual. Lo cierto es que al amanecer, los 6 fueron encontrados muertos. Sus cuerpos estaban torcidos por el espasmo, con la mirada congelada en un punto invisible. No había señales de violencia, solo miedo. La noticia corrió como pólvora. El vecindario, ya marcado por el prejuicio y la desconfianza, no esperó a que la justicia interviniera. Una turba enfurecida se reunió frente a la casa. Rompieron la puerta, la sacaron a rastras, la golpearon sin misericordia, y cuando su cuerpo yacía desangrándose en la vereda, levantó apenas el rostro y con una voz rota pero firme lanzó una frase que aún hoy, dicen algunos, puede escucharse susurrada en la brisa nocturna. Esta casa será mi cuerpo, estas paredes mi tumba. Todo aquel que intente vivir aquí sentirá mi presencia y conocerá la locura. Murió minutos después, y con su muerte comenzó una nueva historia. Desde entonces, los intentos por habitar esa casa han estado marcados por fracaso, enfermedad y tragedia. Dueños que desaparecen, niños que lloran por voces que nadie más escucha, trabajadores que renuncian tras ver cosas que no se atreven a contar. Y aunque el nombre Matusita ha sido borrado de registros oficiales, la leyenda vive. Vive entre grietas, entre sombras y entre los susurros de aquellos que aún recuerdan lo que sucedió allí hace más de un siglo. Porque si lo que dijo Parvaneh fue una maldición, entonces esa casa ya no es solo un edificio, es un cuerpo que respira, y ella aún lo habita. Han pasado muchas décadas desde que Parvaneh Matusita lanzó su maldición, pero el eco de sus palabras aún parece estar suspendido entre los muros sellados de aquella casa maldita. Nadie ha logrado habitarla con éxito. Nadie ha logrado cambiarle la piel. Sin embargo, hubo alguien que sí se atrevió a desafiarla directamente. Un hombre que pensó que todo era mito, que se burló de las historias y decidió enfrentarse cara a cara con la oscuridad. Su nombre, Humberto Vilches Vera, comediante, periodista, hombre de medios, un escéptico empedernido, amante de la lógica y enemigo declarado de las supersticiones. Corría el año 1961. La casa Matusita ya era tema de conversación en programas de radio y en la prensa sensacionalista. Los vecinos compartían historias escalofriantes y los medios las publicaban con cierto aire de burla. Fue en ese contexto que Vilches Vera, convencido de que todo se trataba de un simple caso de histeria colectiva, lanzó un reto público. Yo pasaré la noche en el segundo piso de la Matusita, solo, y demostraré que no hay nada allí. Y así lo hizo. El 21 de julio, con cámaras fotográficas, una grabadora portátil y una lámpara de aceite, entró por voluntad propia a lo que muchos consideraban el epicentro del horror limeño. Subió las escaleras lentamente, mientras decenas de personas se agolpaban en la vereda esperando verlo salir con la sonrisa sarcástica de siempre. Pero lo que ocurrió esa noche se convirtió en uno de los momentos más oscuros de la historia del periodismo peruano. Durante las primeras horas todo fue silencio. Ningún grito, ningún sonido. El vecindario se quedó en vilo. Algunos aseguraban haber visto luces moviéndose detrás de los muros tapiados. Otros dijeron que escucharon risas, pero no las de Vilches Vera. A las 3 de la madrugada, un grito desgarrador cortó la calma. Un alarido tan visceral que hizo que más de uno retrocediera. La puerta se abrió con violencia. El periodista cayó por las escaleras, convulsionando, con la mirada perdida. Lo llevaron de inmediato al hospital más cercano. Su cuerpo estaba lleno de rasguños, algunos profundos, como si se los hubiera hecho con las uñas. Tenía moretones, sangre en la boca y los ojos abiertos, pero sin vida en ellos. Fue internado por varias semanas en una clínica psiquiátrica.
Durante ese tiempo no hablaba, no respondía. Se limitaba a mirar el techo con una sonrisa vacía, repitiendo de vez en cuando frases incomprensibles. Cuando por fin recuperó algo de claridad, concedió una entrevista breve. No quiso hablar mucho, pero dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos los que lo escucharon. No entré solo. Alguien ya me estaba esperando ahí, me observaba desde antes de cruzar la puerta, y cuando cerré los ojos, entró conmigo. Desde entonces, nadie volvió a intentar pasar la noche en el segundo piso. Poco después, el lugar fue oficialmente clausurado y tapiado por orden municipal. La casa no lo mató, pero le quitó algo que nunca recuperó del todo: la razón. Aunque el segundo piso de la casa Matusita fue tapiado tras el colapso mental de Humberto Vilches Vera, eso no significó el fin de los fenómenos. Al contrario, el silencio se volvió más inquietante. La planta baja fue alquilada por diversos negocios a lo largo de los años, pero ninguno duraba mucho. Los empleados reportaban luces que parpadeaban sin razón, radios que emitían interferencias con susurros y sombras que cruzaban por el reflejo de los escaparates cuando el local estaba vacío. Una trabajadora fue hallada desmayada en el baño. Tenía marcas en el cuello y al despertar murmuró entre lágrimas: «Ella no quiere que la ignoren». Las cámaras de seguridad captaron objetos moviéndose solos, maniquíes que giraban lentamente hacia la puerta y estantes que caían sin causa aparente. Clientes decían escuchar voces que bajaban desde el piso sellado, llamándolos por su nombre o susurrando en un idioma imposible de identificar. Y aunque nadie entra allí desde hace décadas, vecinos aseguran que las luces del segundo piso se encienden de madrugada y que a veces una silueta femenina se asoma a una ventana tapiada. Incluso hubo un intento reciente de documentar la casa para YouTube. 2 jóvenes lograron entrar, pero al día siguiente cerraron sus redes y eliminaron el video. Uno de ellos dijo luego: «No todo debe ser grabado. Lo que vive allí te sigue». La casa Matusita no necesita testigos para existir. Su presencia se siente en la electricidad del aire, en los objetos que se resisten a quedarse quietos, en los sonidos que surgen de lo que debería estar vacío. Y lo más escalofriante es que cada cierto tiempo la casa da una señal, como si estuviera esperando a su próxima víctima. Hoy la casa Matusita sigue allí, imperturbable, como un testigo silencioso del paso del tiempo y de todas las personas que se han atrevido a desafiarla y que han pagado un precio. Rodeada por avenidas, por tiendas modernas, por autos y bocinas, permanece como una mancha fija en el corazón de Lima, inalterable, como si las décadas no le hicieran efecto. Su fachada amarilla parece más opaca cada año, como si se secara por dentro. Pero sus muros siguen de pie, duros, como si lo que vive adentro no le permitiera derrumbarse. El segundo piso permanece tapiado desde hace más de 4 décadas. Las ventanas cerradas con ladrillos, la puerta clausurada por órdenes que nadie quiere revisar. Pero la actividad no ha cesado. Al contrario, ha mutado. Noches en que los faroles de la calle parpadean justo frente a ella. Vecinos que despiertan a la misma hora, entre las 3:10 y 3:30 am, con un frío que no proviene del clima, sino de dentro, de muy dentro. Incluso se han documentado fenómenos repetitivos, sombras que cruzan las ventanas, aunque por dentro solo haya bloques de cemento. Luces que se encienden desde un cableado que, según los técnicos, ya no existe. Grabaciones de turistas que, al revisar sus imágenes, descubren que hay una figura en su toma, una silueta blanca, quieta, observando desde una ventana que ya no debería estar allí. Y entonces aparece ella, una mujer delgada, de cabello largo y suelto, rostro sin expresión, pálida, silenciosa, que aparece por segundos entre las sombras del segundo piso, siempre de noche,
nunca más de unos pocos segundos. Pero quienes han tenido la desgracia de verla, aseguran que esa mirada no se olvida jamás. Dicen que si cruzas los ojos con ella, algo dentro de ti se abre, algo que no sabías que tenías, y a partir de entonces comenzarás a soñar con la casa. En esos sueños siempre es de noche, siempre estás parado frente a la puerta, y siempre escuchas tu nombre pronunciado desde el otro lado. Y lo más escalofriante es que algunos, después de ese sueño, no vuelven a dormir tranquilos. Empiezan a escuchar golpeteos en su pared, susurros desde el pasillo, o incluso risas breves detrás de sus cortinas. Por eso, aunque el lugar parece solo un edificio viejo más, los limeños lo saben. Esa casa no es normal, y no es recomendable desafiarla. Si pasas por la avenida Wilson, sigue caminando. No te detengas frente a su fachada. Y sobre todo, no mires directamente la ventana. Dicen que si lo haces por más de 30 segundos, ella te verá. Y si te ve, es posible que te siga. No físicamente, no con pasos, sino de la forma más sutil, en tus sueños, en tus pensamientos, en ese rincón de tu mente donde guardas los temores que no te atreves a confesar. Y así comienza una mirada, un sueño, un susurro. Y cuando te das cuenta, ya no estás solo, porque la casa Matusita no es solo una estructura, es un cuerpo que respira, una herida abierta y una presencia que nunca fue expulsada.